Sí, se escucha Sí, bien. yo soy muy bien. Excelente, David, ¿me escuchas bien? Excelente, sí. Ok, perfecto. Iniciamos nuestro masterclass sobre TDAH, niños y adolescentes. El día de hoy estamos de gala porque nos acompaña Gretchen Caballero. Ella es empresaria, presidente de Armonía y Mediación de Conflictos, profesional de la conducta humana y comunicadora social. Tiene 33 años y nació en Ponce, Puerto Rico. Cuenta con preparación educativa en gerencia, mediación de conflictos, psicología, recursos humanos y actualmente cursa su doctorado en psicología clínica en la Escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico. Adicional, cuenta con varias certificaciones profesionales, entre ellas locución profesional, violencia en el noviazgo, educador en disciplina positiva, entre otras. Es creadora de diferentes talleres de prevención dirigidos a los adolescentes. Ha brindado talleres, conferencias y charlas alrededor de Puerto Rico y Estados Unidos con temas dirigidos a la familia. Como empresaria, brinda adiestramientos a empleados y empresarios en el manejo de conflictos en las empresas. Para ella, la educación es clave para lograr un cambio en la sociedad. Es creador de las marcas Mujer Latina, Motívate y Voz Mom Latina, dirigidas al empoderamiento femenino. Cuenta con su programa Livestream, Tu Dosis de Armonía, donde todos los jueves te trae temas de interés social. Es mamá de 2 hermosos niños que son su gran inspiración y el trabajo más importante de su vida. Damos la más cordial bienvenida, brindando un fuerte aplauso a nuestra ponente del día de hoy, nuestra amiga y colega Gretchen Caballero. Excelente, muchísimas gracias por ese recibimiento. Estoy bien contenta de estar con ustedes nuevamente desde acá de Puerto Rico. Muy buenas tardes a todos. Aquí ya son la 1 de la tarde. Ustedes tienen creo que las 10 de la mañana, así que espero que hayan descansado para que puedan aprovechar este taller que estaremos brindando sobre el TDAH en niños y adolescentes. Como ya les mencionó David, yo me he enfocado mucho en la educación en relación a lo que son los niños y adolescentes en todos los temas, en los diagnósticos y cómo se presentan en esta etapa de desarrollo. Hoy estaremos hablando del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Son muchos temas los que estaremos dialogando, así que si al final tienen preguntas, pues estaremos disponibles. Aquí pueden ver algunas fotos de mis actividades que he tenido aquí en Puerto Rico. He brindado talleres directamente a los adolescentes, universitarios, como les mencionó David. He también trabajado directamente con familias y empresas como mediadora de conflictos. He recibido premios acá en la Isla del Encanto. Y tengo mi programa, Tu Dosis de Armonía, que me gustaría que todos ustedes nos sigan en Facebook, Tu Dosis de Armonía, diferentes temas de asuntos sociales. Ahora, antes de pasar al tema, quiero saber si ustedes conocen el TDAH. Vamos a ver, ¿qué ustedes me pueden decir sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Vamos a ver, un participante. Vamos a ver. Buenos días. Pues, en lo que yo sé del TDAH es que es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto se detecta en la infancia y afecta principalmente a hombres, más hombres que a niñas, y pues se caracteriza como su nombre lo dice, por niños muy hiperactivos, muy inquietos,
que también les es difícil centrar la atención por mucho tiempo y esto tiene como consecuencia problemas escolares, que no hay el aprovechamiento que se espera por la falta de atención y la inquietud que presenta. Excelente, muy buena y completa contestación. Aquí vamos a estar hablando de diferentes temas, cómo se manifiesta a nivel cerebral. Vamos a ver también cómo las implicaciones educativas y personales, no solamente en la niñez y en la adolescencia, también un poco en la adultez, cuando el diagnóstico continúa en la etapa de la adultez. Así que yo sé que ustedes van a aprender muchísimo hoy sobre el diagnóstico. Les voy a estar haciendo algunas preguntitas, así que David, pendiente para que ellos puedan participar. Le das puntos extras por participar en la tarde de hoy. Así que vamos a comenzar. Ahora, de forma general, ¿qué es el TDAH? Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en la niñez y también más estudiado en la comunidad científica. El DSM-5 lo define como un patrón persistente de síntomas de atención disminuida o hiperactividad y también impulsividad. Interfiere con el funcionamiento del desarrollo del niño o adolescente. Vamos a hablar un poco de la línea del tiempo, de la historia de este diagnóstico. En el 1902, un pediatra inglés publicó un artículo que básicamente lo que hacía era describir 43 niños que había observado y que presentaban características similares a lo que observamos hoy en el diagnóstico. Falta de atención, poca preocupación por las consecuencias de sus acciones, la conducta no estaba vinculada a patrones de conducta en ese momento. Y él denominó este tipo de conducta y de manifestación como defecto mórbido del control moral. Ya para el año, aproximadamente como en el 1917 y en el 1918, para la devastadora Primera Guerra Mundial, se inicia en Europa lo que es la epidemia de encefalitis. Algunos niños afectados presentaron un patrón de conducta hiperactivo, impulsivo y también inatento, asociado a otras manifestaciones. Así que se sospechó en ese momento que la lesión cerebral podía involucrar este patrón conductual y le llamaron disfunción cerebral mínima. Ya para el año, aproximadamente en el año 1960, se cambia la visión del diagnóstico, cómo se manifiesta y cómo se observaba en ese momento. Así que le cambian el nombre a lo que es el síndrome del niño hiperactivo, porque comenzaron a observar una conducta hiperactiva en los niños que presentaban una diferencia en la conducta escolar. Ya para el 1968 aproximadamente, se está dialogando, ¿verdad?, sobre la reacción hiperkinética de la infancia y aparece en el DSM-3 esta categoría. Ya para el año 1980 se comienza a introducir el término trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. En el 1987, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí ya estamos observando cómo lo estamos viendo en el presente. En el
del 2000 al 2002 fue cuando se introduce el trastorno por déficit de atención hiperactivo, inatento, impulsivo y el combinado. Aquí, según las investigaciones que se hacían en ese momento, se observan, hay una línea del tiempo donde el trastorno se ha ido evolucionando con las diferentes investigaciones que han hecho a través de la historia. Y en el 2013, entonces es que se introduce el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el DSM-5 como lo conocemos hoy día. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, verdad, que se presentan en este trastorno? Primero, es bien importante destacar que tiene que presentar 6 o más síntomas positivos y al menos 5 aproximadamente entre 16 a 17 años en adelante. Vamos a hablar de los síntomas, cómo se manifiestan en la etapa del desarrollo de la niñez. A menudo los síntomas de inatención se pueden ver reflejados como dificultad para mantener la atención. Parecen no escuchar cuando se les habla, le estás dando instrucciones, le estás mandando a hacer diferentes actividades y parece que no están escuchando. Dificultad para terminar las tareas, ya sean las tareas escolares o en el hogar. Dificultad para organizar las tareas. Toleran mal las tareas que exigen esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, al trabajar las matemáticas o una lectura que requiere de mucha concentración, ahí es donde comienzan a tener dificultad en el esfuerzo mental. Se le pierden los objetos, ¿verdad? Los juguetes, los materiales escolares. Se distraen por estímulos a su alrededor. Como decimos en Puerto Rico, le pasa una mosca por el lado y se le fue la vista. Así que los niños que son inatentos tienen algunas de estas características de inatención y descuidado en las actividades diarias. Por ejemplo, se van a bañar, dejan todo tirado o en el cuarto hay mucha desorganización. Recuerden que no necesariamente presentan todas las características, pero básicamente estas son las características conductuales y cognitivas que se van observando. Ahora, cuando hablamos de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, a menudo mueven en exceso las manos y los pies, se están moviendo de lado a lado todo el tiempo. Dificultad para mantenerse sentados. Vemos los niños que no pueden estar tranquilos en el salón de clases. Se ponen a hablar con los amiguitos de al lado, como dicen algunas maestras, se ponen a molestar a los demás y es que en realidad es algo que ellos no pueden controlar. Corre y salta en exceso en lugares inapropiados. Estás en una actividad donde, por ejemplo, en una oficina médica y ellos están corriendo de lado a lado, no pueden permanecer tranquilos. Dificultad para jugar o dedicarse a actividades de ocio, ¿verdad? Actividades tranquilas. A menudo están en marcha, están caminando, están bien agitados. A menudo hablan en exceso. Esto es algo bien común. No solamente se observa en el salón de clases, sino también se observa en su diario vivir. Respuestas precipitadas. Esto es básicamente, por ejemplo, le haces una pregunta o estás teniendo una conversación con un niño o adolescente y te contesta antes de escuchar la pregunta. Esto es algo bien común y también se observa cuando se les realizan pruebas, cómo ellos contestan sin observar con detenimiento las instrucciones. Dificultad para guardar su turno. Por ejemplo, un niño que tiene que esperar para su almuerzo en la escuela, tiene que hacer fila y se desespera. A menudo interrumpe o básicamente se mete, ¿verdad? Como en las actividades de otros. Si mamá o papá o maestra está hablando con otro maestro, regularmente estos niños se meten en esas conversaciones, ya sea para opinar, para tratar de solicitar alguna ayuda, pero no piden permiso. Así que esto es bien importante conocerlo porque se observa mucho en las escuelas y ustedes que van a ser futuros psicólogos
es importante que aprendan a identificar estas conductas para que puedan educar a los maestros, porque se observa muchísimo en la etapa elemental, ¿verdad? Cuando ellos están en los primeros años de escolares. Ahora, ¿cuáles son los criterios adicionales? Primero, algunos síntomas están presentes antes de los 12 años. Eso no quiere decir que el diagnóstico del trastorno de déficit de atención no se pueda diagnosticar después de los 12 años, porque posiblemente ha tenido unos síntomas desde bien pequeños, desde 5, desde 4 años, pero nunca le buscaron ayuda a ese niño. Nunca lo llevaron a buscar un psicólogo y a evaluar. Así que cuando observan dificultades en la escuela intermedia y en la escuela superior, ya cuando el niño está en una etapa mayor, con unas matemáticas un poco más complicadas, con un material más complicado en la escuela, se comienza entonces a observar esta dificultad de atención. Pero no necesariamente esto significa que no vas a diagnosticar al niño después de los 12 años. Aquí lo importante es que en esa entrevista clínica podamos observar y recopilar esa información necesaria para saber si este niño presentó estos síntomas antes de los 12 años. Los criterios deben haber persistido al menos 6 meses. Cuando le haces la entrevista al familiar, ya sea papá, mamá o a la persona que cuida a ese niño, es bien importante hacer una buena entrevista clínica y no presentar o no brindar un diagnóstico sin estar seguro que cumple con 6 meses. Por ejemplo, se te acerca una mamá y le haces la entrevista clínica y te dice que presenta estos síntomas hace aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? Y tiene 6 años, por ejemplo. Debes de darle seguimiento a este niño, verificar cuál es el diagnóstico del presente, pero no le puedes brindar este diagnóstico si no ha cumplido por lo menos 6 meses. Así que lo que se hace en esos casos es que se le da seguimiento, ¿verdad? Por ese tiempo para que sea observado y si continúa con los mismos síntomas después del tiempo ocurrido, ¿verdad? El tiempo que en ese momento se presentó para que le brindaran un diagnóstico, pero no ha cumplido con los criterios de 6 meses. Debe estar presente en 2 o más ambientes distintos. Y cuando hablamos de esto es que se presente no solamente en la academia, en la escuela, sino que también se presente en su vida personal en el hogar. Así que cuando le hagas la entrevista a mamá o a papá, es bien importante identificar si esta conducta, si estos síntomas se observan también en el hogar y no solamente en la escuela, porque pueden estar presentes en la escuela y no en el hogar. Y es porque hay una situación diferente en la escuela. Entonces tienes que investigar, tienes que averiguar qué es lo que está sucediendo con el niño, por qué tiene esa conducta en la escuela y no en el hogar. En el hogar tiene una buena función, no tiene ningún problema, puede prestar atención a sus tareas. Así que hay que tener un buen ojo clínico a la hora de hacer la entrevista. No pueden ser atribuidos a esquizofrenia u otro diagnóstico psicótico, ni explicarse por la presencia de otro trastorno mental. Recuerden que estos son los criterios del DSM-5. ¿Cuáles son los especificadores? Primero, el combinado. El combinado es cuando presenta síntomas hiperactivos y también de atención, dificultades con la atención. También tenemos el especificador predominante inatento, ¿verdad? Donde tiene más síntomas de tipo inatento. Y predominante hiperactivo impulsivo. Y también se tiene que incluir si es remisión parcial y si es la severidad. Esta parte es bien importante, si es leve, moderado o severo, porque esa severidad va a depender muchísimo del tratamiento que le vas a brindar en el futuro cuando ya trabajes directamente con niños
y puedas entonces hacer los referidos correspondientes. Ahora, lo que estuvimos hablando acá en esta área es del DSM-5, ¿verdad? De forma resumida, cuáles son los criterios que se requieren para el diagnóstico. Pero vamos a hablar ahora de la prevalencia en el género. Como dijo la compañera al principio, estudios internacionales señalan que de un 4 a un 4%, un 16% se ve este diagnóstico más en varones. En féminas se observa mayor el subtipo inatento y en varones mayor subtipo combinado. Amigos, estuve leyendo y puede ocurrir esa pregunta, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué se diagnostica más en chicos que en chicas? Eso es bien cultural, ¿verdad? Se han hecho estudios, muchísimas investigaciones en relación a esto, pero las niñas al presentar una conducta muy diferente, por ejemplo, en la adolescencia, la conducta impulsiva se ve muy diferente que los varones. Así que tiene que ver mucho con la cultura latina, ¿verdad? Donde estamos nosotros ubicados. Y por eso es que se ha hecho el diagnóstico más en varones que en mujeres. Ahora, es bien importante que tengan esta información porque hace falta mucha investigación en relación a las mujeres. Hay investigación, pero hace falta. Ahora, vamos a estar hablando de la etiología. Según investigado, al momento se sabe que hay influencias neurológicas, ambientales y genéticas son responsables del TDAH. Vamos a hablar ahora de lo que son las neurológicas y algunas investigaciones de qué forma se está impactando con el TDAH. Las investigaciones con neuroimagen, ciertas diferencias en el cerebro de los estudios realizados con TDAH. El estudio de Xavier Castellanos midió el volumen cerebral y encontró una disminución del volumen cerebral global en torno al 3% en pacientes diagnosticados con el TDAH, al compararlos con controles sanos. Así que, y en particular, lo que es el hemisferio derecho es de un 3% a un 5% menor que los controles. Aquí se puede observar parte de esa gráfica, esa investigación y cómo han llegado a esa conclusión según diferentes estudios. Ahora bien, ¿qué áreas del cerebro se pueden observar y se han observado a través del tiempo con las diferentes investigaciones que han hecho? Primero, el córtex prefrontal. Se ha encontrado volúmenes disminuidos. Esta es la región encargada de mantener la atención sostenida. Así que esto también es responsable de terminar las tareas escolares. Y no solamente las tareas escolares, sino las tareas en general, las del hogar, cuando son ya adultos, las del trabajo. Son responsables esta área también es responsable de la organización y actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Otras investigaciones apuntan al cuerpo calloso. Se dice que pacientes con TDAH presentan cambios en la zona anterior del cuerpo calloso, principalmente los que presentan síntomas de impulsividad e hiperactividad. Son aquellos que tienen el área rostral del cuerpo calloso de menor tamaño. Otras investigaciones apuntan a los ganglios basales. Estudios muestran diferentes conclusiones referentes a esta área, pero los estudios mediante resonancia magnética muestran que predomina una simetría de ambos núcleos. Otras regiones envueltas en este diagnóstico: el cerebelo, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital.
pero donde hay más evidencia científica son las regiones del córtex prefrontal. Así que lo que es la corteza cingulada anterior y del cuerpo calloso. Se ha mencionado mucho sobre el grosor de la corteza cerebral. Así que Philip Schwab publicó una investigación hecha de resonancias magnéticas cerebrales, donde se estudió la maduración del cerebro en niños con TDAH. Se encontró una reducción en la corteza cerebral equivalente a unos 2 años de maduración. Aquí pueden ver una imagen de ese estudio. Pero ¿cuáles son los principales déficits neurológicos que se ha descubierto con las investigaciones? Las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que estas son las destrezas del cerebro para llevar a cabo tareas y solucionar problemas de manera efectiva. Entra en la corteza prefrontal. Cuando hablamos del mal funcionamiento de las funciones ejecutivas, algunas de las características son, por ejemplo, el autocontrol, donde vemos la inhibición, la flexibilidad cognitiva, el control de interferencia. En lo que es la metacognición, se puede observar lo que es la reflexión, las decisiones, lo que es la planificación, la atención selectiva y mantenida, la memoria de trabajo, la fluidez y la experiencia de emociones. Aquí les muestro una imagen, no se ve muy bien, pero esta es la parte de la cual estamos dialogando. Les voy a poner un video para que puedan conocer un poco más sobre el proceso neurológico. Vamos a ver si se puede observar el video. Se me corrió esto. Vamos para allá. Disculpen que se me corrió la presentación. Creo que no se escucha el video. Voy a sacarlo para que puedan escucharlo nuevamente.
Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión. ¿Lo están escuchando ahora? No, yo no. Vamos a ver, le voy a dar play nuevamente a ver si lo escuchan. Muchos años y diversas Ya se clasificaciones escuchó. para intentar definir un síndrome. Perfecto. Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva. Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo originaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando más se ha avanzado en la identificación de los orígenes biológicos del TDAH. Gracias a las modernas técnicas de imagen funcional y de estudios genéticos, ha sido posible adentrarse en los orígenes del TDAH. El importante papel del córtex prefrontal en la aparición de los síntomas del TDAH está hoy avalado por las técnicas de imagen funcional, además de por las teorías clásicas. La corteza prefrontal actúa como un director de orquesta, capaz de valorar en una vista aérea todas las demás funciones del cerebro y coordinarlas para un fin concreto. Cuando los lóbulos frontales no funcionan bien, no actúan con suficiente intensidad o no están correctamente comunicados. Sus funciones ejecutivas se deterioran y el individuo se encuentra a merced de distracciones accidentales. Es incapaz de continuar planes o de tener un control previo sobre sus impulsos. Y esto es, en definitiva, lo que caracteriza al TDAH. Ante la aparición de un estímulo en el niño sano, con la activación del córtex prefrontal se inicia la coordinación entre las diversas funciones y capacidades. No obstante, en el niño con TDAH, debido a la hipoactividad de esa zona, existe una falta de coordinación interna, aunque las capacidades sean normales, con una fácil distracción ante estímulos externos e incapacidad de control motor. Esta situación nos recuerda a una gran orquesta sinfónica. Si bien la orquesta está compuesta por experimentados profesores y por magníficos instrumentos, cuando cada uno afina a su aire, lo único que puede percibirse es una amalgama de sonidos inconexos. Y es que la labor del director de orquesta es fundamental para llevar el ritmo y mostrar prioridades en cada momento, coordinar la entrada de cada uno, la intensidad y el matiz de los sonidos para rectificar, ajustar, planificar, afinar. Gracias a esta función ejecutiva, se consigue que cada uno de los músicos brille al máximo dentro de un trabajo en equipo. La responsabilidad de cómo suene esta gran orquesta es en gran parte de su director. Igualmente, de cómo active y module el córtex prefrontal dependerá el rendimiento final de la orquesta que representa el encéfalo. Al igual que diferentes formas de afrontar la partitura y de modular a la orquesta dan lugar a muy variadas versiones de una misma sinfonía, de cómo funciona el director de orquesta del encéfalo del niño en cada momento dependerá su rendimiento, su capacidad de seleccionar la atención y de controlar su actividad motora y su impulsividad. Tal y como hemos podido apreciar previamente, ante la aparición de un estímulo, especialmente si existe poca motivación, el córtex prefrontal del niño con TDAH no se activa convenientemente.
Uno de los objetivos del tratamiento con metilfenidato es estimular una activación del córtex prefrontal de tal forma que pueda ejercer su función con normalidad y el niño pueda optimizar sus capacidades, siendo realmente él mismo y desapareciendo ese caos interior que percibe. Los lóbulos frontales se relacionan con el resto del encéfalo a través de verdaderas autopistas de la información que son vías aferentes y eferentes. La sinapsis de estas vías está moduladas por las catecolaminas. Estas son liberadas en función de los estímulos y su presencia en el espacio sináptico favorece la transmisión del impulso nervioso. Pero en los niños con TDAH existiría una alteración en sus transportadores que acelerarían su recaptación y con ello la escasa presencia de catecolaminas en el espacio sináptico. ¿Qué me pueden decir del video? Vamos a ver. ¿Ustedes qué opinión ustedes tienen en relación a este proceso a nivel neurológico que se ha investigado y se ha observado en el TDAH? ¿Alguno de ustedes en algún momento han sentido alguno de estos síntomas? Vamos a ver, ustedes me cuentan. Pues sí, sobre todo cuando estás expuesto a mucho estrés, yo creo que ese es el momento en que yo he sentido alguno de esos síntomas. Correcto. El estrés altera, ¿verdad? Lo que es la concentración y la atención. Imaginen las personas que tienen TDAH y tienen alterada la atención y la concentración o la hiperactividad en todo momento. Así que es algo que tenemos que nosotros comenzar a comprender y entender para poder trabajar con estos pacientes de forma adecuada. Vamos a continuar. Como ya observaron, algunos de los neurotransmisores envueltos es la dopamina y la norepinefrina, pero no son los únicos. Se están haciendo investigaciones sobre otros neurotransmisores. Y la explicación es que algunos pacientes responden muy bien a la estimulación de los medicamentos que se les recetan cuando requiere medicación. Aquí les traje unas imágenes. La idea es que ustedes vean la referencia y más adelante puedan leer un poco más sobre estas diferentes investigaciones que se han hecho. Aquí pueden observar la diferencia entre el TDAH y controles menores en el grosor cortical. ¿Okay? Es bien importante. Me gustaría que todos ustedes le tiren foto a esta área y luego más adelante ustedes busquen las investigaciones para que puedan aprender un poco más sobre el proceso y cómo se ha logrado comprender estas diferencias en el cerebro de TDAH y el que no tiene TDAH. Aquí podemos ver una actividad parietal mientras realizan tareas que requieren atención y se puede ver la diferencia. También podemos observar lo que es la reducción, ¿verdad? Del proceso metabólico en el cerebro. Y la actividad metabólica cortical, pues también se ve alterada en el TDAH con los controles que no tienen TDAH. Ahora, de forma resumida, en los niños, esto es un trastorno donde se afectan diferentes áreas del cerebro y se han hecho megaanálisis donde se usan herramientas como las pruebas de neuroimagen, donde se han observado que personas que tienen TDAH tienen alteraciones neuroatómicas, es decir, el volumen de regiones del cerebro relacionados con el cerebro límbico, como por ejemplo las amígdalas
y el núcleo accumbens. Y sobre todo, la más estudiada, que es el lóbulo frontal y la zona orbitofrontal. Pues tienen un tamaño inferior a personas que no tienen TDAH, según varias investigaciones. Ahora, por lo tanto, se encuentran con la dificultad de procesar el aprendizaje y conocimiento de igual forma que a los demás, teniendo además atrasos en la maduración del lóbulo frontal y la zona límbica. Pero estas características y estos síntomas no se observan de igual forma en todos los pacientes. El cerebro es muy complejo, ¿verdad? Y muy diferente somos seres humanos, somos diferentes, tiene sus partes y por eso se pueden hacer las investigaciones, pero no se ven, el TDAH no tiene como que una sola característica, sino que tiene varias características y por eso es que se ven tantas diferencias en los niños. De las partes que hemos hablado, ¿verdad? Lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo y el lóbulo temporal. Les muestro esta parte para que ustedes sepan qué es lo que estamos hablando, de qué partes del cerebro. Aquí, que esta es la parte más afectada en el TDAH, lo que es el lóbulo frontal, la atención, la planificación, la autorregulación de tareas orientadas a la conducta, se ven reflejadas en esta área. Aquí podemos ver valor, presión, coordinación del equilibrio. En el lóbulo occipital podemos, se ha descubierto lo que son el procesamiento de las imágenes. En esta parte podemos observar lo que son las tareas visuales complejas, procesamiento auditivo, regula las emociones y las motivaciones. Aquí se puede observar lo que es la alteración de la ansiedad, el placer y la ira. Acá también podemos ver lo que es la ejecución de movimientos precisos, equilibrio, postura, aprendizaje, motor, etcétera. Cuando hay una pelea de boxeo, ¿verdad? Una de las reglas es no dar en esta área del cerebro, porque la persona puede perder el equilibrio. Procesamiento del lenguaje y comprensión, producción del habla, decodificación auditiva y del lenguaje. Aquí les traje otro video, le he traído varios videos para que ustedes puedan verlo de forma más visual, ¿verdad? El proceso, en cómo esto se ve reflejado en el cerebro de los niños con TDAH. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto a las imágenes cerebrales, han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento.
la actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Ahora, cuando hablamos de qué predomina, ¿verdad? En cuáles son las conductas o cuál es la situación mayor que se observa cuando predomina ya sea la inatención o el combinado o hiperactivo. Por ejemplo, si es la inatención, podemos ver afectado más lo que es la memoria a corto plazo, las funciones de concentración y el sistema de organización y planificación. Si es combinado, inatención e hiperactividad, que es el más común, se ve afectada lo que es la capacidad de inhibición de impulsos, de la regulación emocional, más el impacto en la conducta y a nivel social. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ahora bien, cuando hablamos del cerebro del adulto, de esta parte la vamos a hablar bastante rápido, ya que hoy estamos hablando y enfocándonos en lo que son niños y adolescentes, pero quiero que ustedes puedan observar cómo se ve reflejado en los adultos. Los estudios de neuroimagen muestran que casi un 40% de los síntomas permanecen en la vida adulta. Así que se observa que mejoran las áreas del control emocional y la regulación de impulsos. Se espera que las partes del cerebro se regulen en cuanto al volumen y el tamaño, ¿verdad? Cuando el niño va creciendo, como esto es un trastorno del neurodesarrollo, y se ha mostrado como algunas áreas no se desarrollan de igual forma que en los niños que no presentan el TDAH, ya cuando llegan a la adolescencia y la adultez empiezan a observar cambios, ya sea en la conducta o mejoran lo que es a nivel de lo que es prestar atención y concentración. Pero, ¿qué sucede? Si el TDAH es crónico, pueden presentar problemas como escasa persistencia en los esfuerzos hacia las tareas, pobre organización y planificación, conducta impulsiva, ¿verdad? Cuando predomina la impulsividad, procrastinación, ¿verdad? Esto de dejar los trabajos para después, voy a hacer ese trabajo luego, lo dejan para lo último y nunca lo hacen. Conducta y pensamiento desorganizado, pobre percepción del tiempo, mayores accidentes de tránsito, problemas laborales. Precisamente los problemas laborales se observan porque no prestan atención, concentración, dejan las tareas para lo último y se menciona, ¿verdad?, de lo que es la poca responsabilidad y mayores problemas de pareja. Ahora, según las investigaciones hechas del TDAH, y cuando le digo investigaciones que se han hecho muchísimas a través del tiempo, como ustedes ven, esto se lleva estudiando muchos años, esto no es nuevo, por eso hay tantas investigaciones y todavía continúan. Lo que es ambiental, complicaciones en el nacimiento,
infecciones graves como meningitis y encefalitis, exposición a pesticidas, exposición a plomo y metales, problemas sociales también como es el maltrato, golpes en la cabeza y complicaciones en el nacimiento. Ahora, de la genética, algunos estudios hablan de que la carga genética es transmitida, ¿verdad? De los padres a los niños. Y se ha informado que los padres diagnosticados que tienen un 57% de hijos con el diagnóstico. ¿Cuáles son algunos factores biológicos? Pues desde el punto de vista de la medicina biológica, el TDAH es una manifestación psicológica secundaria a un trastorno fisiológico, disculpen, y generalmente multifactorial. Esto es distintas causas. Recuerden que hay muchísimos estudios. Yo aquí les traje desde lo que es el área científica, donde afirma, ¿verdad?, que está involucrado en las partes del cerebro, pero también han hecho investigaciones sobre el proceso tóxico hasta lo que es en relación a la alimentación, lo que son los problemas de salud físico y cómo pueden ya sea empeorar la condición o pueden entonces provocarla. Estas son otras investigaciones que se han hecho en relación al TDAH. Cuando se refiere al tóxico, pues metales pesados, pesticidas, colorantes. Aquí podemos observar lo que es las bacterias, los virus, la exposición a los hongos, los parásitos desde muy niños. Problemas digestivos e inmunológicos, como son intolerancias alimentarias a diferentes alimentos, las alergias. Endocrinos, ¿verdad? Lo que es el estrés glandular y problemas con la tiroides, también se han visto asociados. Ya casos más traumáticos como golpes físicos, partos con problemas, traumatismos durante el proceso del embarazo. Y el sistema nervioso, como ustedes observaron, lo que son los neurotransmisores, ¿verdad? Esta dificultad que se presenta en lo que son los neurotransmisores. Ahora bien, pero la medicina biológica nos dice que es un conjunto, no solamente a nivel clínico, desde el enfoque de los cambios del cerebro, sino a nivel ambiental y que tiene que ver mucho el proceso de lo que es cómo este niño desde pequeño se alimenta, desde la barriga de mamá, desde lo que come mamá, desde ese proceso, ¿verdad?, de embarazo. Eso es lo que la medicina biológica nos trae nuevo y hasta ahora han salido tratamientos naturales para poder trabajar con el TDAH. Comorbilidad, ¿verdad? ¿Con qué otro diagnóstico se pueden observar en conjunto con el TDAH? Aquí podemos ver un 14% de trastornos de conducta, trastornos del ánimo, un 4%, trastornos de ansiedad. Ven, miren la cantidad del trastorno de ansiedad. El TOC, 40%, el TDAH aislado, ¿verdad? Muy diferente con otros síntomas. El TIC, un 11%. Pero se puede observar mucho lo que es en la adolescencia, lo que es la depresión y algunos cambios en la conducta, ¿verdad? Estos cambios que se van observando en la conducta y adicional a otros trastornos que se van formando en la adolescencia. También aquí podemos ver los que son los trastornos de conducta, que es lo que estamos hablando, el TEA, ansiedad, depresión, trastornos del lenguaje, el trastorno oposicional desafiante. Este es uno de los más comunes que se une al TDAH cuando lo que es el trastorno no se ha trabajado desde niño. Problemas específicos del aprendizaje. Si el niño no es diagnosticado a tiempo, comenzamos a observar los problemas específicos del aprendizaje porque no se le están dando los acomodos razonables a ese niño. Pero no todo es negativo.
han hecho estudios cualitativos buscando los aspectos positivos del TDAH. Quiero que ustedes más adelante lean este estudio y se lo estudien y puedan trabajarlo, ¿verdad? Valga la redundancia, puedan estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque no todo es negativo en el TDAH. No es que el chico no presta atención, concentración, es desafiante, es hiperactivo, pero no, recuerden que el TDAH no impacta la capacidad intelectual del niño, ¿ok? No tiene nada que ver con la capacidad intelectual del niño. Se han observado niños con TDAH muy inteligentes, con un IQ bien alto. Así que se puede ver afectado lo que son los trastornos del aprendizaje cuando no se trabaja a tiempo el diagnóstico. Pero vamos a hablar un poco de este estudio cualitativo. Esta investigación cualitativa fue en adultos, ¿verdad? Se fueron 6 pacientes adultos de 30 a 65 años. Y las preguntas eran de reflexión, eran libres y grabaron, ¿verdad? Así fue el proceso cualitativo. El artículo resalta la impulsividad, pero de esta forma, los adultos cuando le iban preguntando cómo ellos se sentían, decían la aventura, ¿verdad? Somos aventureros, valentía, creatividad. Yo les puedo decir a ustedes, amigos, que yo como practicante clínica de psicología clínica, los niños que he visto con TDAH, no ha habido uno que no tenga una creatividad mágica, ¿ok? Se observa mucho también en el TEA, ¿verdad? En el autismo, como esa creatividad y se enfocan en algo por mucho tiempo, pero los niños con el trastorno de déficit de atención tienen una creatividad mágica, están inventando a cada rato y eso es algo que ellos tienen bien positivo. Pensamiento divergente que genera nuevas ideas, ¿verdad? Esto es en adultos, esta investigación cualitativa se hizo en adultos. Así que ellos también decían que eran superhábiles en lo que era atención, varios procesos mentales a la vez, que ellos podían poner atención a varias cosas. Ya cuando adultos lo están tratando de compensar, ¿verdad? Esas deficiencias de una manera diferente. Le hacían una pregunta de cómo te sientes al ver que el TDAH te ha ayudado a hacer cosas. Y ellos contestaban, resaltó la persistencia, que yo podía lograrlo y continuaban. Y mucha energía. Como son hiperactivos, ¿verdad? Si ellos predomina lo que es la hiperactividad, pues ellos presentan mucha hiperactividad y mucha energía de igual forma en la adultez. Así que ellos lo veían como un rasgo de ventaja, no algo en desventaja. Y aquí una de las preguntas que le hicieron a estos adultos, ¿cómo sería si el TDAH desapareciera? Fue como una pregunta milagro, ¿verdad? Que nosotros hacemos en el CBT, pues mencionaron que se les va la esencia. Ya se han adaptado, ya se han acostumbrado a su personalidad, a su forma de ser, a esa alta creatividad, a esa hiperactividad, esa energía, esa fuerza. Así que ellos mencionaron que se les va la esencia. Y esto es bien importante porque estos son estudios cualitativos a pocas personas, pero cuando le haces preguntas al adulto que quizás tiene un TDAH tipo leve y no ha sido muy afectado, no ha sido crónico, pues puede observar estas características como ventaja y las puede utilizar a su favor. Los rasgos que se observaron en estos pacientes en esta investigación cualitativa, que eran compasivos, resilientes, de buen humor, que ellos aprecian la belleza y la inteligencia, buscan la novedad y un reseteo mental todo el tiempo, ¿verdad? Como ese cerebro se mantiene tan activo, pues ellos están todo el tiempo inventando. Así que siempre tienes que buscar en cualquier evaluación connotaciones positivas para evitar el pensamiento lineal, ¿ok? Y enfocarnos en un todo del paciente. Amigos, no nos vamos a enfocar solamente en lo negativo cuando hagamos una evaluación de un TDAH. Vamos a ver también las fortalezas de este niño, las fortalezas de este adolescente, para que entonces podamos incluir ese proceso, ¿verdad?
ese proceso de cómo se está formando esa personalidad dentro de su tratamiento. Vamos a hablar un poco de algunas características en la adolescencia. De forma negativa, si no se trabaja este diagnóstico a tiempo, se puede observar como hay una inestabilidad emocional, inseguridad. ¿Y por qué inseguridad? Porque si el niño ha presentado síntomas desde etapa escolar, nunca se le diagnosticó, nunca se le brindó terapia, nunca se le brindaron estrategias a los padres ni a los maestros, le han estado diciendo a este niño desde bien pequeño, tú no sabes hacer esto, palabras bien ofensivas, críticas en todo momento, y lo que hacen es que crean, ¿verdad?, inseguridad en el niño, una autoestima baja. Así que hay que tener en cuenta esto. Predominio, ¿verdad?, lo que es la acción, reflexión, velocidad y experimentación, ¿verdad? Predomina lo que es la experimentación en la adolescencia. No preocupación por consecuencias futuras, y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y rechazo de normas adultas, normas sociales. Aquí comenzamos a tener dificultades en este proceso de la adolescencia cuando el diagnóstico no se ha hecho a tiempo y no se ha tratado. Y consumismo. Consumismo nos referimos a drogas, alcohol, entre otros. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Tengo aquí a su profesor que nos indica para que ustedes puedan tener un receso y continuamos con lo que es la etapa de la adolescencia.
Ok, excelente. Vamos a ver si ya están todos conectados. Vamos a continuar con lo que es la etapa de la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a considerar en la etapa de la adolescencia? Esos cambios que comienzan a ocurrir con los adolescentes con el TDAH. Además del cambio de síntomas nucleares, también podemos observar si tiene la forma inatenta, ¿verdad? Que predomine el tipo inatento, fracaso escolar. Y si predomina lo que es la forma combinada, tenemos asuntos sociales, de conducta y psiquiátricos, ¿verdad? Trastornos psiquiátricos. Acomodan su hiperactividad y la compensan. También esto tiene mucho que ver con las influencias de factores culturales, el ambiente familiar y amigos. Yo como educadora en disciplina positiva, esta parte para mí siempre ha sido bien importante. El ambiente familiar puede empeorar o mejorar la condición del niño. ¿Y saben por qué? Porque me atrevo a afirmar estas palabras. Porque un ambiente invalidante, un ambiente de maltrato emocional, un ambiente donde al niño se le esté ofendiendo en todo momento y se le mencione, tú no sabes hacer nada, tú tienes malas notas, tú no te estás quieto, quédate quieto, y empiezan a regañarlo y no hay un plan conductual para ese niño, pues eso lo que puede traer son unas consecuencias mayores a los niños y los adolescentes diagnosticados con TDAH. Ahora bien, si tienen un IQ elevado, compensan el trastorno, manifestaciones se ven más tarde, ¿ok? No necesariamente las vamos a observar en la niñez. Si tienen un IQ alto, quizás no nos demos cuenta porque los síntomas no son tan marcados como en otros niños. ¿Cuáles son algunos problemas en la adolescencia? Y vuelvo y menciono bien importante, todo esto se puede evitar siempre y cuando el paciente reciba un tratamiento adecuado desde niño y la familia sea parte de ese proceso. El tratamiento para el TDAH involucra a la familia. Así que pueden ocurrir problemas conductuales, potencial de abuso de sustancias y medicamentos, oposición a tratamientos, no querer tratamientos ya en la adolescencia y una comorbilidad más compleja, ¿verdad? Donde vemos el TDAH en conjunto con el trastorno oposicional desafiante, entre otros. Hay unos aspectos a considerar en el diagnóstico, ¿verdad? Y algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Los niños de 4 a 6 años, entrevistar a los padres, recopilar esa información de los padres. Y no solo de los padres, que son las personas que están a cargo del niño, sino personas que estén a cargo del cuidado de ese niño. Puede ser abuela, abuelo, tía o tío, también a los maestros. Observación conductual, ¿verdad? Observar cuándo se manifiesta esa conducta, dónde se manifiesta esa conducta, por qué se manifiesta esa conducta. En estas edades es bien importante que se aprenda a hacer un análisis conductual, un análisis funcional de la conducta y utilizar escalas basadas en el DSM-5. Y aquí yo les traje unas pruebas que se realizan, no todas se realizan en todas las partes del mundo, pero yo les traje los nombres para que ustedes después investiguen, averigüen si en México ustedes la pueden brindar. Así que eso es lo importante, traer de diferentes partes del mundo para que ustedes las vean los nombres y puedan entonces investigar un poco más. Entre las edades de 12 a 18 años, entrevista a los padres, ¿verdad? Entrevista a esos cuidadores, esas personas de apoyo. Observación, nuevamente la observación conductual clínica, cómo se observa esa conducta, cómo, por qué, cuándo, dónde. Se le brindan las escalas. Mínimo 2 maestros, ¿ok? O miembros de la comunidad.
que puedan aportar o llenar también los cuestionarios. Evaluar presencia de uso de sustancias y condiciones comórbidas. Esto es en estas edades de 12 a 18 años. Aquí les traje el nombre de algunas de las pruebas. Esta parte me gustaría que ustedes anoten los nombres y más adelante busquen información si en su país las pueden brindar. Tenemos esta, que es una de las escalas más utilizadas en evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se presenta por puntos de corte, por edad, género y ambiente. Esta es una de las más utilizadas para poder hacer un análisis de cómo se ve esa conducta en el hogar del niño. Tenemos esta otra prueba, esto es un cuestionario, ha sido desarrollado para ayudar a la identificación de los síntomas diagnósticos, planificación del tratamiento y seguimiento de los avances del tratamiento. Esta escala valora la frecuencia actual de los 18 síntomas de lo que era el DSM-4. Se pretende que esta escala sirva para la detención de posibles casos en los que resulte eficiente la realización de una entrevista clínica más detallada. Por ejemplo, si tenemos un tiempo bien limitado para realizar una entrevista, pues esta escala se le brinda a los padres para que ellos puedan llenarla y así tenemos un panorama un poco más claro de lo que está sucediendo con la conducta del niño. Cada uno de los ítems preguntas, ¿verdad?, sobre los criterios diagnósticos del DSM, pero modifica el enunciado para que se parezca lo más posible a la presentación que tiene en el adulto. Esta es otra de las escalas, ¿verdad? Otra de las pruebas que se le brinda. También valora los 18 síntomas que constituyen los criterios del diagnóstico. ¿Verdad? Esa se la pueden brindar a los adultos. Hay un modelo para el paciente y otro para un informador externo. Ambos modelos se encuentran en 3 versiones, en la forma screening, corta y larga. Recuerden que no solamente es la conducta del paciente, sino cómo lo ven los demás. ¿Cómo lo ve papá, mamá? En el caso de los adultos, cómo la esposa o la novia o la persona más cercana a ese adulto observa esa conducta. Este es otro test de aplicación individual y colectiva. El tiempo de duración estimado es de 8 minutos. Corresponde a niños mayores de 8 años, adolescentes y adultos. Se encarga de la evaluación de la atención selectiva y de la concentración. Esta prueba ofrece una medida concisa de la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y la concentración mental, mediante una tarea consistente en realizar una búsqueda selectiva de estímulos relevantes. Las tareas de razonamiento abstracto y flexibilidad cognitiva evalúa esta prueba, evalúa el razonamiento, la flexibilidad cognitiva, nivel de percepción y la capacidad para cambiar el criterio de selección una vez concluida una tarea. El test de clasificación de tarjetas de Wygotsky mide la función ejecutiva que requiere estrategias de planificación, de indagaciones organizadas y utilización del feedback, ¿verdad? Lo que es la retroalimentación ambiental para cambiar esquemas. Pensamiento abstracto, flexibilidad mental, formación de conceptos, déficit de atención, lesiones del lóbulo frontal y discrimina lesiones frontales de no frontales en personas entre las edades de 6 a 89 años. Así que les doy de tarea que ustedes busquen más información sobre las pruebas, si en su país cuando ya ejerzan como psicólogos
la pueden hacer. Y además de todas estas pruebas, también se le brindan pruebas generales psicoeducativas, psicoemocionales, para evaluar un poco más cómo está el niño. A nivel emocional también se debe evaluar. ¿Cuáles son los tratamientos que se le puede brindar a estos pacientes? Psicoterapia, ¿verdad? Pero primero tenemos que evaluar qué predomina, si es la inatención, si es la hiperactividad o si es el tipo mixto. Tenemos que descartar, y esta parte es bien importante, tenemos que descartar que no sea otro trastorno mental, que el niño no esté pasando en ese momento por un trastorno de adaptación, por una depresión, por una ansiedad, o tenga otro trastorno de la conducta, otro trastorno diferente del neurodesarrollo, un trastorno afectivo. Tenemos que descartar que no sea otro trastorno. Por eso no solamente es una entrevista inicial y ya. Tenemos que hacer varias entrevistas, tenemos que observar clínicamente al niño, tenemos que hacerle algunas pruebas importantes y algunos cuestionarios. Y descartar que no sea una condición física, ¿ok? A todos los niños, los adolescentes y los adultos, deberíamos enviarlo a su médico general para evaluar su funcionamiento físico y cómo él está en cuestiones de salud física. Así que es súper importante descartar condiciones físicas. Terapias. Esta terapia es súper conocida, ¿verdad? Lo que es la terapia cognitivo-conductual es el modelo de intervención apropiado cuando el cuadro es asociado a la depresión, ansiedad o falta de adherencia al tratamiento. Estas terapias se observan más en adultos, ¿ok? En lo que son los niños, ya mismito vamos a hablar cuáles son las recomendaciones que han brindado, pero si estás hablando ya con un adulto que tiene el TDAH, pues la primera línea es la cognitivo-conductual y luego podemos continuar porque sabemos que hay muchísimos modelos de terapia que podemos usar. Farmacológico. Esta evaluación la hacen los psiquiatras y el psiquiatra determina el más adecuado para el paciente. Nosotros, como ya saben, los psicólogos no medican, no recetan. Nuestro trabajo es que el niño, el adolescente, el adulto, cuando trabajemos directamente con pacientes en un futuro, pueda tener una mejor calidad de vida, involucrarnos en el ambiente familiar, que la familia gane experiencia, estrategias, prácticas de crianza positiva para que pueda brindarle una mejor calidad de vida al niño y al adolescente o al adolescente. Finalmente, los pacientes con TDAH se deben trabajar de forma multidisciplinaria, ¿ok? Y considerar siempre las necesidades del paciente. Esta parte es bien importante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales que han brindado? La importancia del diagnóstico temprano en niños y adolescentes. ¿Cuáles son los beneficios de poder diagnosticar a estos chicos a tiempo? Prevenir problemas académicos, evitar el mal uso de la tecnología, ser llamados vagos o irresponsables injustamente, porque como desconocen qué tiene el niño, cuál es su función, cuál es su dificultad, pues comienzan a tratarlo mal, ya sea en la casa o en la escuela. Acomodo razonable escolar. Esta parte es bien importante. Que el diagnóstico sea brindado a tiempo, sea descubierto a tiempo, pueden darle un acomodo razonable escolar para que en la escuela él pueda recibir los acomodos que necesita para tomar sus clases. Tratamiento adecuado para su condición, ¿verdad? Que no se le brinde otro tipo de tratamiento, otro tipo de terapia que no sea acorde a lo que él necesita. Se brinda educación a los padres para establecer un plan conductual. Esta parte es bien importante y les repito, amigos, yo como educadora en disciplina positiva lo diré muchísimas veces. Los padres o las personas de cuidado, no necesariamente los padres, pueden ser los abuelos, las abuelas, los tíos, son bien importantes en el tratamiento, ¿ok? En el tratamiento. Ellos ganan, ¿verdad? Lo que es la experiencia y la psicoeducación para establecer un plan conductual para el niño. Y también se envía recomendaciones a las escuelas.
También se evita lo que es el rechazo y problemas sociales, ¿verdad? Al niño y al adolescente conocer lo que sucede con él, lo que le pasa, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus problemas en el momento presente. Ellos pueden, ¿verdad? Poder orientar a los demás de qué ellos pueden hacer, qué ellos no pueden hacer. Ellos entonces no se van a sentir quizás diferentes a los demás, porque es importante que nosotros podamos psicoeducar en esto, porque se ha escuchado tantos comentarios negativos, porque no conocen en realidad el trastorno. Y sí se sabe que tienen dificultades con la atención y la concentración y pueden ocurrir muchísimas cosas, pero si nos enfocamos en el lado positivo, su creatividad, ¿verdad? Las personalidades que van desarrollando puede ser muy diferente, puede ser positiva, podemos sacar provecho a la situación brindándole un buen tratamiento a estos niños y una buena educación a los padres para que ellos puedan implementar un plan conductual en el hogar. Algunas guías de la Academia Americana de Pediatría nos dice que de 4 a 6 años se le brinda lo que es la terapia conductual como primera línea y se debe realizar intervenciones conductuales antes de tratamiento con medicación. De 6 a 12 años es tratamiento con medicamentos en combinación con terapia conductual o intervenciones educativas, pero recuerden que los medicamentos son para los niños que necesiten medicación, porque no todos los niños necesitan medicación. 12 a 18 años, tratamientos con medicación, intervenciones basadas en evidencia, adolescentes, familia y escuela. Aquí tenemos que incluir a todo el mundo, ¿verdad? Al niño, al adolescente, a la familia, a la escuela, que la escuela entre en el proceso terapéutico del niño. Enviar recomendaciones a la escuela para este niño, enviarle recomendaciones a la familia, ¿ok? Así que esto es un trabajo en equipo, familiar, la familia tiene que estar involucrada. Y el entrenamiento a niños y adolescentes que le podemos dar. Primero, informar al niño o niña de acuerdo con su capacidad mental sobre la naturaleza del proceso, ¿verdad? De cómo se manifiesta, el por qué es más activo que otros niños, el hablarle de sus fortalezas y lo positivo del momento, de la situación, no llenarlos de preocupación, mencionarle al niño que tienes una deficiencia en esta parte del cerebro. No. Tenemos que entrenar a nuestros niños desde el enfoque positivo, explicarles la naturaleza y entonces guiarlos en el proceso y enseñarles estrategias y técnicas para poder superar cualquier situación que tengan académica o personal. Manejo de síntomas nucleares del TDAH y dificultades asociadas al mismo. Entrenamiento en relaciones interpersonales, ¿verdad? Lo que son las funciones ejecutivas, como mantener ese control, esos impulsos con los demás. Rehabilitación mediante el uso de realidad virtual. Aquí ven la referencia, pueden buscar más información, donde se puede ver involucrado lo que es la memoria de trabajo, la atención y la flexibilidad. El estilo de vida recomendado, ¿ok? ¿Qué para mí, verdad? Como futura terapeuta, como futura doctora en psicología clínica, yo quiero también incluir en la vida de los niños y los adolescentes. Y yo quiero que ustedes también puedan incluir un estilo de vida diferente, que puedan educar a estos niños, estos adolescentes y a sus familias de cambiar su estilo de vida. Primero, la nutrición. Llevar una dieta alta en nutrientes tales como omega, zinc y alimentos ricos en vitaminas. Se sabe que el azúcar, ¿verdad? Aumenta la hiperactividad en los niños, los refrescos, ¿verdad? El café, estas sustancias que aumentan la hiperactividad, pues nosotros teniendo el conocimiento sobre la nutrición basada en lo que necesita el niño, podemos hacer un cambio positivo en la vida de este niño. Realización de tareas, organizar el tiempo de antemano, llevando agenda y establecer metas a corto plazo. Para esto se necesita mucho entrenamiento de parte de los padres, ¿verdad? Para que ellos aprendan a hacerlo primero y luego le puedan enseñar a sus niños.
Desarrollar estrategias para el manejo del tiempo y usar herramientas o técnicas, ¿ok? Como la de el pomodoro, entre otras. ¿Habían escuchado esta técnica? Ustedes como estudiantes deberían de buscar información para que la utilicen. Les va a ayudar muchísimo a prestar atención en una tarea, pero luego van a tener un tiempo de descanso. Miren cómo funciona. Así que yo les recomiendo que todos ustedes la comiencen a utilizar cuando la necesiten. Funciona de esta manera. Te da 25 minutos de estudio. Vamos a poner que el profe te envía a leer un libro, un artículo o estás estudiando para un examen. Pues vas a tomar 5 minutos de descanso. Luego, 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Y así sucesivamente. Y el Pomodoro te avisa, ¿ok? Lo puedes bajar al celular y entonces puedes seguir este proceso de estudio y es más adaptativo que estudiar 10 horas para un examen, ¿ok? Así que lo importante del descanso, del dormir bien, del comer bien y utilizar esta técnica para poder estudiar, ¿verdad? Para esos exámenes que ustedes puedan tener o esas tareas. Ejercicio físico, yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Que no tenemos tiempo, que a veces se nos complica, pero el ejercicio físico es bien importante, amigos, no solamente para bajar de peso, para estar en forma, no, esto incrementa neurotransmisores a cargo de nuestro funcionamiento emocional, como por ejemplo la serotonina, ¿verdad? Que ya saben que es importante para el proceso emocional. La dopamina es importante para la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el control mental. Las endorfinas que regulan la sensación de bienestar. Además, en estudios realizados señalan que el ejercicio físico tiene como resultado una notable mejoría de la memoria, porque aumentan la supervivencia del hipocampo. Así que si queremos tener una memoria más fortalecida en un futuro, vamos a mover ese cuerpo aunque sea unos 30 minutos al día. Y la producción de nuevas neuronas a partir de células progenitoras. Esto es un proceso que se denomina como neurogénesis, ¿ok? Así que el ejercicio físico no solamente es para mantenernos en forma, para bajar de peso, no, trae unos beneficios adicionales a nuestro estado emocional. Mindfulness, ¿verdad? Esto está de moda, ahora todo el mundo mindfulness, atención plena, pues también se están haciendo investigaciones sobre el mindfulness y cuán efectivo es para el tratamiento de adultos con TDAH, según varios estudios que se han hecho. Así que yo los invito a que ustedes puedan prepararse bien en el mindfulness y lo prueben en su casa, ¿verdad? Lo practiquen. De hecho, ya hay diferentes herramientas para poder utilizarlo con niños, ¿ok? Diferentes plataformas de venta, como por ejemplo Amazon, entre otras, traen tarjetas ya preparadas para poder trabajarlo directamente con los niños. Así que lo podemos hacer en sesión, le podemos dar esta recomendación a los padres para que ellos adopten este tipo de herramienta positiva en la vida de los niños. Aquí tienen todas las recomendaciones de todo lo que hemos hablado. Ahora bien, vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda y si pudieron entender bien el diagnóstico del TDAH. Excelente, muchas gracias, Gretchen Caballer. Si alguien tiene una duda, muchachos, pueden encender su micrófono con toda la confianza del mundo. Adelante. ¿Qué les pareció? Me gustaría hacerle preguntas a ustedes. ¿Qué les pareció? Si habían escuchado que no solamente se trata de un diagnóstico donde se ve afectado la conducta, sino también a nivel cognitivo, lo que es la atención, concentración, los niños se ven afectados, en que el adulto también predomina algunos síntomas. ¿Habían escuchado estos detalles y cómo lo pueden trabajar? Hola, buenos días. Yo me llamo Luz y algo que me agradó mucho y que muy pocas veces había escuchado, desgraciadamente, es enfocarnos también en esa parte
en esa parte positiva, ¿no? De las características positivas que presenta un paciente con TDAH. Y lo importante es también hacérselo ver, la psicoeducación, hacérselo ver a la familia, de que qué importante es también tomar en cuenta esa parte positiva y cómo puede ser una herramienta de trabajo para el paciente. En la escuela igual psicoeducar a los maestros y tener nosotros como psicólogos bien presente esa parte, ¿no? Y que como nosotros, para nosotros es una herramienta bien importante. Te digo, pocas veces lo había escuchado y creo que ahora lo manejas de una manera muy clara y pues no lo voy a olvidar, siempre lo voy a tener bastante presente, no solamente en este tipo de trastornos, sino ver la parte positiva de las características de los pacientes en diferentes problemáticas. Excelente, muchísimas gracias por tu comentario. De hecho, en cualquier patología o trastorno, nosotros debemos enfocarnos también en su lado positivo. Las últimas preguntas que podemos hacer en una entrevista clínica bien hecha es, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo este diagnóstico te ha beneficiado? Porque podemos ver desde el enfoque negativo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cuán afectado estás? ¿Cómo está tu estado emocional? Pero cuando le hacemos preguntas a los niños en relación a cómo ellos son, cómo se sienten, ellos dicen, bueno, yo soy bien creativo, a mí me encanta dibujar, me gusta inventar. Entonces le preguntas al otro niño y te dice, pues yo soy bien creativo. Le preguntas a la mamá y el papá, pues mira, él es bien creativo, se pasa inventando, siempre tiene algo nuevo. A veces la capacidad intelectual de los niños, dudamos que sea alta porque tenga TDAH y nos equivocamos. Cuando le hacen pruebas de IQ, ellos pueden estar bien elevados en lo que son su capacidad intelectual. Así que tenemos que siempre ver ese enfoque positivo. Si ya el niño tiene el diagnóstico, si tiene una deficiencia, pues vamos entonces a introducir en ellos algo positivo. Eso ayuda también. Recuerden creer que puedo, creer que yo lo puedo lograr. Tenemos que enseñarle eso a nuestros niños. Bueno, yo quiero felicitarte porque la verdad es que tu presentación estuvo muy completa. Abordaste muchos temas, muchos puntos muy interesantes. Me gustó que manejaste muchas investigaciones, pues todo. De mi parte, la información fue muy clara. Me gustó que a pesar de que pues como tú bien lo mencionaste, nuestro enfoque es más con niños y con adolescentes, pero me gustó que nos aportaste esta parte del adulto. En lo particular, pues yo siento que mi papá tiene este trastorno y mi papá ya es adulto, tiene 62 años y pues él sigue, pues así como los niños, inquieto. Él de hecho no se lleva en mi casa, siempre tiene que estar ocupado. Así las características que mencionabas y yo digo, bueno, pues ahora entiendo, pero pues él desde siempre, desde niño, ha tenido así como que responsabilidades y yo pienso que esto es lo que le ha ayudado a pues sobrellevar su condición. Sí, y pues felicitarte por esta aportación que nos acabas de hacer. Excelente, muchísimas gracias por tu comentario. Y algo que mencionas bien importante es que cuando conocemos la información podemos comprender a los demás, ¿verdad? Quizás a nuestros familiares, a nuestros amigos, que vemos que son así, que tienen esa hiperactividad y no se están quietos. Y entonces si descartamos ansiedad o descartamos otra condición, son hiperactivos, son activos, pues cuando conocemos esas características de los pacientes que tienen TDAH, podemos darle unas recomendaciones diferentes. De hecho, algo que se me olvidó y que quiero que ustedes siempre se los recomienden a los padres de estos niños y adolescentes es que lo involucren en muchas actividades extracurriculares, en deportes, en música, en arte, en teatro, en dibujo. ¿Ok? Eso los mantiene súper ocupados
y compensan, ¿verdad? Ese problema de atención y concentración si es que tienen el tipo inatento. Una de las recomendaciones en el tratamiento es que el niño y el adolescente esté envuelto en actividades extracurriculares. Sí, normalmente les amanece muy temprano y también son los últimos en acostarse. Así es. Pues yo, Glorinela, nada más quiero agradecerle, la verdad, fue una información muy completa, me gustó mucho, aclaró muchas dudas y me dejó reflexiva también para seguir buscando un poco más. Me gustó muchísimo su exposición y me pareció muy completa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchísimas gracias por ser tan empática y por ser tan humilde con su información. Muchas gracias por aportarnos y muchas gracias por motivarnos para seguir todavía preparándonos, porque pues no se termina nunca, ¿no? Siempre hay que estar buscando más información, hay que estarse renovando. Muchísimas gracias, Gretchen, por su participación y muchas gracias por la información que nos compartió. Gracias por tan lindo comentario. Les envío un beso y abrazo a todos. Yo sé que van a ser buenísimos psicólogos en un futuro y que hagan la diferencia en cambiar vidas, que eso es lo que vamos a hacer. Ok, excelente. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta, algún comentario? No, pues al igual que Glorinela, Gretchen, muchísimas gracias por la información que nos acabas de compartir. Yo creo que es de suma importancia conocer el TDAH, como lo mencionó Luz, desde distintas áreas, ¿no? Y psicoeducar tanto en la familia como a los profesores, inclusive nosotros como parte del sector salud mental, en el sentido de que a veces se tiene muy distorsionado este concepto de TDAH, por ejemplo, como desde los profesores, no, pues es que el niño tiene TDAH, ¿no? Y realmente a veces no se cuenta con un examen o un estudio neurológico que avale dicho trastorno. Entonces, yo creo que, como lo mencionaron ahorita al final, el conocer cuáles son las capacidades del niño y cuáles son las áreas que podemos resaltar de ese niño y no solamente enfocarnos en el trastorno, nos ayuda pues a que ese niño logre grandes cosas, ¿no? En un futuro, como lo mencionamos cuando llegue a la adolescencia, que tal vez ya tenga de cierto modo algún objetivo o meta por realizar en una vida futura. Muchas gracias por la información. Excelente. Y de hecho, te cuento que en mi práctica clínica yo tengo varios pacientes con TDAH y el último que llegó a la clínica es un paciente que su capacidad intelectual es tan y tan elevada, es más tipo hiperactivo, ¿ok? Y él entra y dice, bueno, a mí me diagnosticaron TDAH, pero yo soy tan inteligente que tengo 2 años, ¿verdad? Adelantado de la escuela. Y su edad mental es bien arriba a su edad general, ¿verdad? Su edad de nacimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no todos los TDAH son iguales. ¿Ven la diferencia? No hay problemas de aprendizaje en este niño. Al contrario, su dificultad es hiperactivo. Y él está en muchos deportes, ¿verdad? De algún modo canaliza esa energía en los deportes y en diferentes actividades extracurriculares. Así que, pero también me he encontrado con niños que dicen, yo tengo TDAH, yo tengo un problema, yo no sé aprender. Pero ¿dónde aprendió esas palabras? En el hogar, en la escuela. Le dieron una información incorrecta, ¿ves? Así que nosotros debemos explicar y a los adolescentes cómo se manifiesta esto, pero no etiquetar de forma incorrecta, como que no sabes, no vas a lograr nada, no vas a aprender, no vas a poder estudiar. Hay niños que se les dificulta la atención y la concentración y claramente se puede ver afectado el aprendizaje, pero por eso es importante un buen tratamiento.
Excelente. ¿Confirma si se ve pantalla, por favor? ¿Se ve pantalla? Sí, la vemos. La Universidad Autónoma Ahí de está. Occidente, Unidad Regional Los Mochis, a través del Programa Educativo de Psicología, otorga el presente reconocimiento a Gretchen Caballer por haber impartido la masterclass denominada TDAH en niños y adolescentes, dirigida a estudiantes de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, llevado a cabo el día 5 de diciembre del presente año de manera virtual, atentamente por la cultura de libertad. Firma la licenciada Diana Carolina Cáceres Castañeda, coordinadora del Programa Educativo de Psicología. Los Mochis, Sinaloa, 5 de diciembre del 2020. Primer reconocimiento entregado. Un fuerte aplauso para nuestra ponente el día de hoy. Muchísimas gracias. Me gustaría que todos se tiraran una foto alegre. Vamos, yo quiero que tires un screen con todos ellos aquí alegre para llevármela de recuerdo, porque yo veo muchas caras lindas aquí. Así que, David, quiero que me tires esa foto con todos ellos y me la envías. Excelente. Segundo reconocimiento, la Universidad Autónoma de Occidente otorga el certificado de reconocimiento a Gretchen Caballer por su destacada participación en el Masterclass TDAH Infanto-Juvenil celebrado el 5 de diciembre de 2020 para estudiantes del posgrado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Organizador, psicólogo David Valdés. Gretchen, enhorabuena. Felicidades. Muchísimas gracias. Ahora, David, tírame esa foto y me la envías. Vamos a ver, toditos posen para la foto. No puedo prender la cámara por donde estoy, pero ustedes sí, vamos. Ok. Volteamos por acá, la cuenta de 3. Una, dos. Ok, excelente. Excelente, reaccionamos, festejando. Muy bien. Gretchen, ¿algún comentario final? Les deseo mucho éxito a todos. Deseo que sean excelentes psicólogos y que les digo, esta carrera es hermosa. Enamórense de toda la carrera, es hermosa. Nosotros venimos a cambiar el mundo, a cambiar vidas. Nosotros no trabajamos enfermedades, sino lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de los demás. Así que, ¿qué mejor que eso? Sigan trabajando, sigan buscando su propósito y enamórense de la psicología, que es hermosa. Ok, excelente. Muchas gracias. Siendo las 11:57 horas estando del Pacífico de México, damos por clausurada la Masterclass TDAH Infanto-Juvenil. Enhorabuena, Gretchen Caballer, muchas gracias por tu sencillez, humildad y profesionalismo para compartir los conocimientos, ¿no? Excelente, un abrazo hasta Puerto Rico. Próximamente me voy a llevar a todos los estudiantes a Puerto Rico a hacer un congreso. ¿Qué te parece, Gretchen? Claro, los voy a recibir a todos. Claro que sí, los espero acá en Puerto Rico algún día. Ok, hasta luego. Excelente sábado, nos vemos pronto.